Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Garage Brand, el podcast de cultura y liderazgo organizacional. Hoy, de nueva cuenta, tenemos mucha felicidad en el estudio porque contamos con un nuevo invitado. ¿Cómo estás, Nayeli? Yo soy Miguel Castilla, socio director en Garage Brand. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nayeli y con nosotros está Jimena. Bienvenida. Jimena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Te presento rapidísimo. Jimena, ella lidera Zappers, una firma consultora legal que se encarga, y ahorita nos vamos a platicar, el tema de, compliance en muchas vertientes, pero también da soluciones 360. Pero hoy vamos a hablar de algo que nos interesa mucho, que es family offices. Cómo crear culturas dentro de las empresas familiares para trascender. Y bueno, tú te has encargado, hoy estás en Zappers, pero has tenido puestos de diferentes niveles de responsabilidad, todos muy importantes. En Up and Beyond, por ejemplo, eres abogada de profesión, de origen, y pues hoy lideras esta empresa que se dedica, entre muchas otras cosas, a asesorar a startups, a pymes, que es algo que aquí hacemos todo el tiempo, ayudar a que las pymes puedan escalar y llevar sus soluciones a diferentes lados. Entonces, pues bienvenida, muchísimas gracias. Muchas por gracias estar por acá. la invitación. Y justo, ya nos dieron un poquito más de introducción. Yo, y no solamente yo, sino el equipo en general en Zappers, nos dedicamos a hacer diversas actividades para entender el ecosistema de los emprendedores. Hemos trascendido con temas de startups y también el traer empresas a México que quieran abrir, que estén haciendo sus actividades comerciales. Tenemos sectores múltiples, nos hemos especializado mucho en el emprendimiento, pero también entendemos las necesidades para poder aperturar oficinas aquí en México. Hemos tenido muchísimas experiencias y gratas sorpresas con algunos de los clientes que nos han permitido y nos han dado la confianza de trabajar con ellos para poder establecer estos vínculos para que ellos puedan fortalecer sus productos, sus servicios en general y sobre todo para que estas estructuras legales que vayan ellos formando se vayan haciendo con una condición diferente, que es formalizar, que puedan tener un orden y sobre todo que puedan trascender. Cuéntame un poquito, nos platicabas ahorita fuera de cámaras, Zappers, porque simboliza algo muy interesante, ¿no? Ayudar a que las empresas, pymes, emprendimientos tengan libre el camino para poder escalar, ¿no? Justo, nosotros tomamos nuestro nombre cuando estábamos en la búsqueda de la transformación también de nuestros servicios legales. Nosotros nos dimos cuenta que nos encargábamos nosotros de hacer más fácil el camino para el emprendedor, para el empresario, para las empresas. Y entonces tomamos como una figura los Zappers en la Segunda Guerra Mundial eran aquellos soldados que se encargaban de limpiar las minas, de hacer estos espacios para que se pudieran construir puentes, para limpiar trincheras. Y pues haciendo esta metáfora nosotros entendemos que es algo que nosotros hacemos todos los días. Nuestra misión y nuestro objetivo es hacer más fácil y más ameno el camino, pero sobre todo con mucha seguridad. Muy bien, pues si quieres empezamos con nuestro tema. Claro que sí. Bueno, creo que para poder entender qué es una family office, tenemos que entender como la evolución de una empresa, ¿no? Desde que empieza con una sola persona y luego ya se asocia con dos y generalmente es familia, porque pues, entre familia nos ayudamos y todo empieza muy bonito con un sueño, con una misión, con un servicio que queremos ofrecer a los clientes, queremos dar una solución, queremos ayudar y empezamos a crecer. Y entonces platícanos un poquito cómo va esta evolución de las empresas y qué pasa en este camino. Ustedes, si quieres, igual también nos puedes ir diciendo en qué ayudan ustedes en cada parte de esta evolución y después, ¿qué es una family office y para qué sirve? Claro que sí. Algo que hemos aprendido mucho en este ecosistema ha sido que el emprendedor trae una idea de negocio y se empieza a dar cuenta que pues tiene una oportunidad en el mercado de lo que sea. Cuando empiezan muchos de estos proyectos de incubadoras, cuando empiezan estos proyectos también gubernamentales, sociales, que la verdad son bastante benéficos y que apoyan mucho a la generación de nuevos mercados, de apoyo a ciertas economías locales, es bastante interesante darse cuenta que muchos traen el ímpetu, que
traen una estructura, que traen una idea, pero les hace falta el conocimiento técnico y eso es algo muy natural porque pues nadie sabe conociendo estos, ¿no? Y otra de las cosas es que nos damos cuenta que una vez que el emprendedor entiende cuál es su posición, qué es lo que tiene que hacer y se allega de estas herramientas, incluyendo servicios legales, empieza a formalizar. Cuando formalizan estas actividades, tienen otro tipo de oportunidades, o sea, desde que tienen en regla su situación fiscal, están pagando los impuestos adecuadamente, consideran algunos puntos básicos, inclusive como es considerar el IVA en algunos de sus productos o servicios, en generar sus costos, en dar estos estudios de mercado, o sea, todas estas actividades que son parte de algo que ellos a veces ni siquiera dimensionan, se va transformando al punto en el que el emprendedor llega a dar este salto de ser empresario. Y entonces una vez que se convierte en empresario, se empieza a dar cuenta de que empieza a convivir y a llegarse de más personas que tienen las mismas experiencias, que tienen las mismas dolencias e inclusive pues en estos gremios, en estas cámaras empieza a compartir mucho estas necesidades, hay mucho apoyo, pero le da miedo al emprendedor a acercarse, a aceptar ciertos servicios y sobre todo aprender a delegar. El problema principal es cuando ellos se dan cuenta que ellos hacen todo, facturación, son recursos humanos, servicio al cliente, administración, y todos hemos pasado por esa etapa porque es algo muy, muy complicado y hay veces en las que uno dice, oye, es que no tengo ni idea, a veces donde estoy parado. Bueno, justo es el acercarse a este tipo de servicios en los que pues, nosotros sabemos hacer y que en general la intención es que pueda ser democratizar el acceso a los servicios legales, ¿no? O sea, no es inalcanzable, justamente es apoyar, todos tenemos una visión y una misión sobre lo que estamos haciendo y una aportación también social en el creer que esto se tiene que transformar porque el empresario también genera otras oportunidades. Ya cuando se convierten en empresarios, se empiezan a dar cuenta de que se formalizaron y muchas veces viene esta estructura de, oye, teníamos un 99% de acciones, otra persona de confianza un 1%, pero nunca hubo esta dinámica de, oye, ¿cuántas personas realmente quiero que estén en mi sociedad? El día de mañana, si quiero que alguien me genere una inyección de capital, si tengo la oportunidad de tener personas que me puedan dar una aportación, no necesariamente económica, sino también me van a dar otro tipo de beneficios, de activos, me van a acompañar, me van a enseñar, me van a apoyar, me van a dar su mano de obra, me van a dar algún tipo de bien a cambio de pertenecer, no se lo preguntan y entonces llegan estas oportunidades y a veces se ven un poco abrumados. Entonces, ya cuando tenemos esta evolución en las que dicen, ok, ya tengo una inversión, ya tengo una posible inyecciones de capital, ¿qué sigue, no? Y entonces es cuando la sociedad que en algún momento ellos iniciaron necesita una transformación, entender que estas sociedades pueden modificarse para que tengan otro tipo de acciones, para que tengan seriaciones, para que puedan tener otro tipo de valores, estos consejos, cómo se toman las decisiones, si estas sociedades, por ejemplo, pueden tener modificaciones también en su capital para que puedan tener un valor en la acción también que sea correspondiente a la actividad que van a realizar, para que todos puedan entender esta dinámica. Es, ok, o sea, un peso es una acción, no necesariamente, es cada una de las sociedades tiene condiciones diferentes y necesidades diferentes. Entonces, cada negocio debe tener su punto clave, pero sobre todo que entiendan las personas y sobre todo es pensar, a ver, o sea, si el día de mañana yo estoy vendiendo, estoy haciendo, ¿por qué no crecer? ¿No? Y muchos le tienen miedo a perder el control. Ahí es donde viene nuestro punto interesante. Es, ok, ¿cómo no vamos a perder el control y vamos a seguir estando presente en las operaciones, en las actividades y en la toma de decisiones, que es lo que a muchos le tienen miedo de perder? Es, ok, ¿cómo funcionan todas estas grandes corporativos, estas familias que han perdurado? Bueno, pues han establecido estructuras muy claras desde el inicio para que no se pierda el control, para que no cualquier persona llegue y tome las riendas y el día de mañana por no entender el término legal resulta que se los comió el sistema, ¿no? Al revés, creo que tenemos que ser muy puntuales en la parte en la que el emprendedor se tiene que allegar de las personas correctas, el empresario tiene que saber delegar y aceptar oportunidades y establecer las reglas del juego desde el inicio. Por ahí hay una estadística que a mí me vuela la cabeza, que es el 70%
de las empresas familiares no llega a la segunda generación, es decir, el fundador con la familia de esa generación hace un gran producto, hace una gran empresa, pero algo pasa que no llega a la siguiente generación esta cultura, estas ganas de solucionar un tema, o simplemente no hay interés ni siquiera de continuar en el negocio familiar, ¿no? Y el 90% de las empresas familiares no llega a la tercera, entonces yo aquí lo que leo es pues falta de estructura, falta de eh, hacerse del equipo adecuado de un gobierno corporativo, y también se empieza a complicar cuando ya la siguiente generación pues ya empieza a acercarse gente que no es necesariamente la familia, es decir, los hijos o hijas pues empiezan a casar, empieza a extenderse la familia y ya los intereses ya son diferentes, ¿no? Entonces ustedes ayudan a que todo esto empiece a tener una estructura para evitar justamente esto. Sí, algo dentro de nuestras actividades, primero es analizar qué situación tienen, porque muchas veces también el hecho de que empiecen a tener estos atractivos, ¿no? De que pueden tener nuevos socios, de que tienen la búsqueda de capital, que tienen inversionistas, que hay personas que están viendo que está funcionando, que está siendo exitoso, evidentemente pues todos quieren ser partícipes. Sin embargo, nos tenemos que ir un poquito más para atrás, ¿no? Antes de aceptar todo eso de saber, o sea, nos hemos dado cuenta que en el ecosistema sucede mucho que se dedican a vender sus productos, sus servicios, pero no tienen una estructura legal formal o no ha sido actualizada o pasó a segundo plano porque se encargaron de otras necesidades también legales, pero no necesariamente societarias. Entonces, no están actualizados en sus libros corporativos, a lo mejor los estados financieros no les han dado la atención correspondiente. No ha habido modificaciones, a lo mejor o hemos tenido casos inclusive, ¿no? Que se otorgan poderes pero nunca se revocaron, hay personas que ya no se encuentran en la sociedad, hay personas que inclusive fallecen, no se hacen las sucesiones correspondientes, entonces primero hay que tener muy clara que la estructura tiene que estar bien para que se puedan hacer estas compras, adquisiciones o cuando se quiera hacer la transformación, también como lo comentabas, muchos de los ejemplos es que hay demasiadas personas interviniendo en el negocio familiar y esto es muy natural, o sea, las empresas y todos también, los emprendedores, las empresas funcionan a través de los amigos, de la familia, family and friends, que coloquialmente se conoce porque es parte de la estructura social. Sin embargo, cuando ellos se están dando cuenta que intervienen, que tienen un puesto de trabajo, que hay toma de decisiones, que hay responsabilidades y sobre todo que hay toma de decisiones, ahí es cuando empiezan a darse cuenta que hay un problema. Cuando la persona o la cabeza usualmente que inició el proyecto empieza en algún momento a tomar la decisión de retirarse, de decidir que va a ceder o en algún momento simplemente pues ya no va a estar por circunstancias de la vida, empiezan estos dolores de cabeza porque nunca hubo algo claro. A veces queda en un testamento, pero eso no significa que diga las reglas del juego de una sociedad, ¿no? Estamos hablando de un patrimonio, sí, pero no necesariamente la toma de decisiones dentro de la organización. Entonces, este gobierno corporativo, como se le conoce, más bien es estructurarlo a las necesidades y las condiciones de cada familia, cada situación, y no necesariamente todas las personas que intervienen en una sociedad son familia. Como platicábamos, si hay un externo que se va o tiene el interés de integrarse a los activos de la sociedad, a ser partícipe, inversionista, a tener un riesgo en ella, pues evidentemente debe tener también claro a lo que se está exponiendo, ¿no? Entonces, cuando todos estos sujetos intervienen en esta actividad, en esta comunicación, pues lo más sano siempre y lo más real es que se quede todo de una manera formal y organizada. La idea del Family Office es que se tenga una estructura que se encargue de generar todo este control sobre el patrimonio, los bienes, la parte financiera, todas estas actividades que se tienen dentro de la sociedad para que tenga un beneficio. Sin embargo, si no está claro, pues no se puede generar este antecedente. O sea, para que un family office pueda operar, se tiene una idea aquí en México de que son figuras anglosajonas que funcionan en España, tenemos antecedentes en Chile. Sin embargo, son figuras legales jóvenes. Entonces, hay personas que le tienen miedo porque piensan que van a perder el control, que es una manera de establecer solamente un organigrama y no es así. O sea, yo siempre invito a la reflexión para que veamos como de a ver qué pasa el día de mañana, ¿no? Si no tenemos este control
No hay una regla, no hay un reglamento, no hay un paso a seguir. Justamente todo esto sirve para tomar decisiones, para que nadie pueda suponer y que bajo esta estructura las sociedades y las personas involucradas tomen decisiones sobre el patrimonio que es toda la sociedad. Oye, ¿nos podrías dar un ejemplo para que nos quede más claro de un family office? O sea, ¿cómo, a qué te ayudaría? ¿Yo en qué situación, en qué situación tendría que estar mi empresa para que yo necesite crear un family office? Y lo tengo que crear yo, existen ya figuras, ustedes pueden hacerlo, ¿cómo funciona? Claro, en general, para entender la figura de Family Offices parece ser algo inalcanzable, sin embargo, no necesitamos tener los millones para generar esta dinámica. O sea, algo importante, perdóname. Ay, me duele algo importante para tomar en cuenta sobre cómo se tiene que generar esta parte de cómo se va a invertir el patrimonio en general. Hay que tener muy en claro que la empresa va a tener un equilibrio, ¿no? Y para este equilibrio es, a ver, ya la empresa genera ventas, la empresa ya funciona, ya opera, ya tiene unas finanzas sanas, ya no estamos en números rojos, ya hay un ingreso, ya tenemos un EBITDA, o sea, a fin de cuentas es, la empresa ya empieza a tener una rentabilidad y ese capital que ya tenemos, ¿en qué lo vamos a invertir? Muchas veces hay personas que toman la decisión de decir, pues vamos a hacer el pago de dividendos, ¿no? A los socios. Y entonces ya tenemos un ingreso, ya generamos, entonces vamos a empezar a repartir. ¿Por qué no ese capital lo reinvertimos y buscamos cómo diversificarlo a través de diferentes instrumentos económicos que nos permitan a largo plazo tener más rendimientos, ¿no? Entonces, a partir de eso es, ok, tú ya tienes ese capital, ¿qué vamos a hacer con ese capital? Porque a fin de cuentas sigue siendo parte del patrimonio. Ya tienes la estructura, ya sabes las reglas del juego, ya estableciste tu gobierno corporativo, cómo se van a establecer las reglas, inclusive de esos recursos. O sea, puede haber sí pago de dividendos, puede haber pago de muchísimas otras condiciones, pero cómo estableces esos montos para que anualmente, por ejemplo, podamos invertirlos, para que el día de mañana esos patrimonios estén bien establecidos y algo que sucede muy comúnmente es se adquieren bienes, se adquieren inmuebles, se adquieren instrumentos financieros y están a nombre de una persona física y no a nombre de la sociedad. Sucede mucho que están a nombre de todos los hermanos, a nombre de todos de toda la familia involucrada y no necesariamente se entiende que es parte del patrimonio y del capital y está establecido a lo mejor en los instrumentos financieros, en los libros contables, ¿no? Entonces, es darle un poquito más de forma, de darle la estructura y sobre todo de que estas reglas es cada cuándo se puede acceder a eso, cuál es el objetivo principal, si ya se llega a una meta, cómo se tiene el día de mañana, por ejemplo, si alguna de las personas involucradas toma la decisión de retirarse, qué condiciones debe de cumplir para poder hacerlo, cómo se va a garantizar ese ingreso a través de los rendimientos que esos instrumentos en algún momento se presentaron. Y entonces la función del Family Office es gestionar este patrimonio, invertirlo y buscar otro tipo de maneras de diversificarlo sin necesidad de ponerlo en riesgo. Yo creo que ahí la gran ventaja de tener un family office es que carecen completamente de la pasión y el involucramiento emocional que sí tendrías en una familia, ¿no? Los hijos dicen, oye, pues yo soy el que cuido de mi papá, yo soy el que más tiempo le invirtió en el negocio, entonces yo debería heredar mayor cantidad de shares de la empresa, etcétera. Entonces, el family office se dedica a decir con frialdad, esto es lo que debe suceder para que la empresa llegue a los nietos y a los bisnietos y demás, ¿no? Porque, por otro lado, nos ha tocado ver muchas empresas que hace poco hubo un caso de una empresa en Estados Unidos, una tienda de instrumentos musicales que cumplió 100 años. El año pasado, justo cuando cumplió 100 años, sale al mercado. Y la razón fue que los hijos dijeron, no me interesa para nada vender guitarras. Y no tienen a quién dárselo, no había todo esto que nos estás diciendo, ¿no? ¿Cuáles serían los 3 puntos principales para hacer una planificación adecuada en torno a, bueno, no sé, sucesión, gobierno corporativo, acuerdos familiares? ¿Cuáles son las estrategias o los 3 puntos clave para que un family office pueda garantizar la permanencia de las empresas?
Sí, creo que pusiste un ejemplo muy interesante. Aquí en México tenemos casos de éxito justo también de estas empresas familiares que lograron sobrevivir, que son grandes corporativos y también son en algún momento referentes en las industrias como son Grupo Bimbo, como son José Cuervo, que ellos sí tienen muy claro, si en algún momento conocemos esta historia, es ellos estructuraron muy bien sus cimientos, se dieron cuenta del potencial que tenían, se aliaron, aceptaron capital, invirtieron, ahora tienen presencia internacional, pero algo muy importante es cuando uno revisa sus libros corporativos, uno entiende cómo funcionan sus estructuras, es bastante interesante ver la complejidad que tiene porque no es solamente se hereda el puesto de trabajo, la persona ya se va uno, llega otro y va a tener las mismas funciones y las mismas condiciones, ¿no? O sea, todas las personas somos diferentes, entonces hay que establecer parámetros para todos bajo las mismas circunstancias. Algo importante que ellos tienen es que, bueno, para poder tomar cierta posición dentro de la sociedad deben de haber pasado por ciertos puestos de trabajo, cumplir requisitos, o sea, no simplemente es porque eres familia tienes derecho, ¿no? Y es algo muy interesante porque para poder obtener un beneficio tú también tienes que aportar algo de alguna manera. Y es muy importante ver en estas estructuras cómo se van a detallar para que se pueda garantizar y quién va a vigilar el cumplimiento de esas situaciones, ¿no? Entonces, sí es bien importante que queden muy claras estas reglas del juego desde el inicio en cualquiera de las sociedades. No tenemos que esperar a ser un gran corporativo para establecerlas, pero sí como queremos que nuestra empresa o nuestros productos o servicios perduren. Es más, la toma de decisiones de cómo se va a transformar el día de mañana. Y algo muy importante que mencionaste es si la familia no quiere permanecer porque no le interesa el negocio, el core business no es lo suyo, porque no tienen la intención, no, simplemente no se sienten identificados con eso, que la empresa subsista y entonces quiénes pueden ingresar para poder ser parte de la sociedad, para que perdure y las siguientes generaciones puedan seguir disfrutando de esos beneficios sin necesidad de que estén dentro de la operación bajo ciertas reglas también, ¿no? Entonces, esto garantiza la permanencia y la existencia de la sociedad, pero no necesariamente los obliga a estar en cada una de las situaciones y en la toma de decisiones puntuales. Claro, es donde se amarra la parte de desarrollo organizacional, donde podemos ver cuáles son las rutas de crecimiento que debe tener una persona, las habilidades, los conocimientos para poder ir creciendo en esta escalera corporativa y que la gente que esté manejando al equipo desde cada posición y sobre todo en estas posiciones de mando sea la más capaz, ¿no? Que puede ser el hijo o no. O sea, puede ser alguien de la familia o puede ser una persona externa que tiene todas las credenciales y como decías al principio, que su aporte es intelectual, ¿no? No necesariamente tiene que él aportar dinero, sino que su aportación puede ser intelectual y puede ser muy valiosa y también de esta manera se puede convertir en un socio, ¿no? Sí, para nada más culminar estos 3 puntos que él me preguntaba, es muy importante primero que tengan bien claro hacia dónde quieren llevar su empresa. O sea, hay veces en las que la pregunta es, o sea, ¿qué pasa si el día de mañana tú no estás? Es la pregunta clave. Y hay veces en las que dicen, no, es que nunca me lo había imaginado. O sea, yo pienso que el día de mañana me voy a levantar, mañana ya tengo mi proyección, ya tengo un forecast hecho, yo ya sé lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer. Ok, sí, pero hay muchas condiciones de las cuales no dependen como seres humanos. Y entonces, ¿qué quieres que pase el día de mañana con tu empresa? ¿Quién quieres que tome el mando bajo esas circunstancias o cómo te gustaría que se llevara a cabo si no estuvieras? El otro es qué permanencia quieres que tenga, porque hay quienes dicen, no, o sea, yo solamente con esto me jubilo y yo ya no quiero saber absolutamente nada, es válido, pero la intención es como, si ya hubo tantos años de trabajo detrás, si ya lograste sobrevivir más de 5 años como una MIPYME y te transformaste en una empresa y tus siguientes generaciones probablemente puedan tener beneficios de esto, pues ¿por qué no permanecerlo, no? Y como último punto es de quién te estás allegando para poder lograr ese objetivo, ¿no? Porque hay muchos nombres, hay muchas palabras que estamos utilizando en el argot legal, sin embargo es, ok, pero ¿qué instrumentos, qué
abogados, qué analistas financieros, qué equipos de marketing, de recursos humanos, de gestión administrativa estás teniendo para consolidar este proyecto, porque entonces también a veces sucede que tenemos esta proyección, pero no hay una base, no tenemos esta idea de, ok, en 5 años, ¿cuál es la proyección financiera? En 5 años, ¿qué es el producto que se va a vender? Hay veces que no tiene identificadas sus necesidades y hacia dónde se va a transformar. Entonces, primero es hacia dónde quiero llevarlo, cómo lo voy a hacer y al final es hasta dónde quiero yo que esto funcione con la gente con la que estoy trabajando. Wow, es un tema fascinante, normalmente olvidado por los empresarios. Hay mucho interés de tener un producto fit con el mercado, hay un interés de escalar, de llegar a nuevos países, de ser rentable, pero luego esto es lo que hace que en 5 o 10 años o siguiente generación el público se prive de esta solución. Yo diría, bueno, está bien, qué bueno que o qué mal, pero bueno, es su decisión, que los hijos o los nietos decidan salirse del negocio. Y yo diría, ¿y el usuario por qué tendría que sufrir por eso, no? ¿Por qué tendrías que quitarle la solución que ya le estás dando por tantos años al mercado, ¿no? Y está interesantísimo. Ahora, en GarageBrand, ¿cómo apoyamos a empezar a sembrar estas semillas, ¿no? de no solo innovación, liderazgo, sino también de prevención, de desarrollo corporativo y todo esto? Bueno, nosotros, hablando de temas de desarrollo organizacional, que es lo que nosotros hacemos, tiene que ver con poner en orden las reglas del juego, como decía Jimena, ¿no? Es bien importante qué sí se puede, qué no se puede. Las ayudamos a armar desde sus políticas, sus puestos, la forma, sí, el diseño de sus puestos de trabajo, las rutas de crecimiento que debe tener cada uno, cómo desarrollar objetivos y cómo hacer los seguimientos para que las empresas puedan seguir creciendo. Y bueno, pues saben que los esperamos en nuestras redes y también en nuestra página que es garagebrand.info. ¿Y tú, Jimena? Cuéntanos. Bueno, pues yo le agradezco mucho que den apertura a este tipo de temas porque muchas veces son olvidados, son pasados a segundo término, o se cree que solamente los grandes corporativos, las grandes empresas, las holdings son las únicas que tienen oportunidad sobre esto y la realidad es que podemos empezar con algo muy pequeño y podemos entender hacia dónde se va transformando esto. O sea, nuestra misión es apoyar a las empresas a que puedan estructurarse, a que puedan entender el ecosistema y que lo legal no les sea ajeno y le teman. Al contrario, siempre creemos que el conocimiento es poder y también algo que nosotros tenemos como una bandera tanto en nuestra vida personal como en el despacho es que el conocimiento que no se comparte no sirve, ¿no? Entonces, así es una manera en la que nosotros podemos sembrar esta curiosidad, puedan preguntar, puedan decir, oye, o sea, si el día de mañana me interesa saber cómo funciona esto, con todo gusto siempre vamos a estar abiertos para poder platicar estos temas, que la gente sienta cercano y que se lo vea posible, que no sienta que solamente, como dijimos, tiene que tener un patrimonio inmenso para poder pensar en cómo va a gestionarlo. O sea, hay muchísimas oportunidades. Y está increíble. Buenísimo. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? En nuestras redes sociales estamos como Zappers Law Solutions. Pueden también, les vamos a dejar ahí por ahí nuestro correo y también nuestros números personales para que puedan seguirnos ahí a través de también nuestro equipo de atención al cliente. Siempre está pendiente de lo que ustedes necesiten y tratamos de tener una comunicación muy cercana con ustedes. ¿Quieres dar el correo? ¿Es el de hola? Hola, ahorita está como hola@loker.mx. Estamos transformándonos y migrándonos a otras plataformas para poder tener un poquito de cercanía con ustedes. Excelente. Jimena, muchísimas gracias. Y pues espero nos veamos después para un volumen 2 de cómo Claro que sí, cómo hacer que poder las operarlo. empresas familiares duren décadas, generaciones, eones. Gracias. Claro, la segunda parte seguramente estará interesante para ver cómo, no sé, ya platicamos qué es, cómo opera. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.